¿Cómo se repara lo irreparable? A ver, pensemos en esto. Cuando un Estado desaparece, tortura y asesina a uno de sus propios ciudadanos, ¿qué significa realmente la justicia? Hoy vamos a analizar un caso que es histórico, porque intenta responder justo esa pregunta, el caso Bamacá Velázquez contra Guatemala. Es una historia sobre una búsqueda incansable de la verdad y sobre cómo se redefine lo que significa reparar un daño tan profundo. Y es que esta frase de Jennifer Harvey, la esposa de Efraín Bamacá Velázquez, lo dice todo. Resume el corazón de esta lucha. Más allá de cualquier cosa legal, de cualquier dinero, lo que ella sentía era una necesidad profundamente humana, la de recuperar los restos de su esposo para por fin poder cerrar un ciclo de dolor. Bueno, pues todo comienza justo así, con una desaparición. Y con la búsqueda desesperada de una mujer por encontrar a su esposo y sobre todo por descubrir la verdad. Y miren el tiempo que tomó, fue un camino larguísimo, de una década entera. En 1992, Efraín Bamacá Velázquez es capturado. Durante años, su esposa, Jennifer Harbury, exige información, llegando a un extremo increíble, iniciar huelgas de hambre. No es sino hasta el año 2000 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente declara responsable al Estado de Guatemala. Y 2 años después, en 2002, emite su sentencia final sobre las reparaciones. Pero, a ver, ¿quién era Efraín Bamacá Velázquez? Y esto es clave. No era solo un combatiente. Era un líder indígena, de la etnia Mayamam, y un comandante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG. Pero lo más importante de todo es que cuando lo capturaron, él estaba participando activamente en las negociaciones para los acuerdos de paz de Guatemala. La búsqueda de Jennifer Harbury fue una batalla titánica, de verdad. Presentó un recurso legal tras otro en Guatemala, acudió a organismos internacionales, a todo lo que pudo. ¿Y la respuesta del Estado? Negación y obstrucción una y otra vez. Se enfrentó a una campaña de difamación para destruir su credibilidad, a una presión psicológica brutal. Y sus huelgas de hambre, que fueron su último recurso para que el mundo volteara a ver, le dejaron secuelas físicas para siempre. Toda esta búsqueda personal de Harbury fue escalando hasta convertirse en una condena internacional. Llevó el caso a la máxima instancia de derechos humanos de todo el continente. Y en noviembre del 2000, la Corte Interamericana emitió un veredicto que fue contundente. El Estado de Guatemala era responsable. Así, sin lugar a dudas. Agentes del Estado habían capturado, torturado y ejecutado extrajudicialmente a Efraín Bamacá Velázquez. Y la Corte fue súper específica. Dijo, Guatemala violó el derecho a la libertad personal, a la integridad personal y, ojo, no solo de Bamacá, sino también la de su familia, el derecho a la vida y el derecho a las garantías judiciales, o sea, a un juicio justo. Y además, incumplió con su deber más básico de prevenir y sancionar la tortura. Fue en resumen una condena total de las acciones del Estado. Y entonces llegamos al punto crucial de todo esto. Ok, una vez que se establece la culpabilidad, ¿cómo se repara un crimen de esta magnitud? Se perdió una vida, se destrozó una familia. ¿Qué puede hacer una corte para arreglar algo así? Para que nos demos una idea de la dimensión del horror, solo hay que escuchar el testimonio de Harbury. Ella sabía perfectamente a qué tipo de torturas podía estar expuesto su esposo. Hablaba de amputaciones, quemaduras, choques eléctricos, de ser colgado de las manos en un hoyo bajo tierra. Esta brutalidad hace que la idea de una simple compensación parezca, insuficiente, casi un insulto. Así que la pregunta sigue ahí, en el aire. Después de un crimen así, ¿cómo se ve la justicia? ¿Cómo puede un Estado reparar lo que por su propia definición es irreparable? Pues esta fue la tarea tan compleja que enfrentó la Corte Interamericana. En el derecho internacional hay un principio que suena muy elegante. Se llama restitutionio in integrum. La idea es bastante simple. La reparación ideal debería borrar todas las consecuencias del acto ilegal y de alguna manera restablecer las cosas a como estaban antes. Es como un intento de volver el tiempo atrás. Claro, eso suena muy bien en teoría. Pero ¿qué pasa cuando eso es literalmente imposible? No se puede devolver una vida, no se puede borrar el dolor de la tortura, ni la angustia de una familia. Y es justo aquí donde la justicia tiene que volverse más creativa, más profunda. Y la sentencia de la Corte en 2002 no se limitó a una sola cosa. Lo que hizo fue construir un plan de justicia con muchísimas facetas. La Corte básicamente dividió las reparaciones en 2 grandes categorías. Por un lado, el daño material, que busca compensar las pérdidas económicas, lo que se puede contar. Y por otro, el daño inmaterial, que intenta compensar todo lo que no es económico,
el dolor, el sufrimiento, la angustia, la pérdida de la dignidad. A ver, veamos cómo la corte intentó ponerle un número a estas pérdidas. Ordenó una compensación por los ingresos que Vámaca Velázquez dejó de ganar, que se le entregaría a su familia. También compensó a Jennifer Harbury por sus propios ingresos perdidos, por los costos enormes de la búsqueda y por los daños a su salud. Y muy importante, asignó montos por el daño inmaterial, reconociendo el sufrimiento de Vámaca y el dolor directo de cada miembro de su familia. Pero el dinero era solo una parte. Y esto es lo que de verdad ilustra el punto central de esta sentencia. La verdadera justicia necesitaba ir mucho más allá de una compensación económica. Y es aquí donde el fallo se vuelve revolucionario. La Corte ordenó lo que se conoce como medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Primero, investigar el crimen y castigar a los responsables, o sea, acabar con la impunidad. Segundo, encontrar y devolver los restos de Vámaca a su familia. Tercero, realizar un acto público donde el Estado reconociera su responsabilidad y pidiera perdón. Cuarto, publicar partes de la sentencia en los periódicos para que toda la sociedad supiera la verdad. Y quinto, hacer cambios en las leyes para que algo así nunca más volviera a ocurrir. Y ojo, la orden de devolver los restos tenía una importancia tremenda. Como explicó un antropólogo en el juicio, para la cultura maya mam de la familia Vámaca, la ceremonia fúnebre es fundamental. Es lo que cierra el ciclo cultural de la vida y la muerte y permite que las nuevas generaciones aprendan de sus antepasados. No era solo un acto de justicia legal, era un acto de restauración cultural y espiritual. El impacto de esta sentencia va mucho más allá de la familia Vámaca, Estableció un precedente clave para los derechos humanos en toda América Latina. Entonces, para que quede súper claro, ¿por qué este fallo es un antes y un después? Primero, porque refuerza que el Estado es responsable. Segundo, porque es una victoria gigante contra la impunidad que ha afectado a tantos países. Tercero, porque afirma el derecho de las familias de las víctimas a saber la verdad. Y, algo muy significativo, reconoció y protegió por primera vez los derechos culturales de los pueblos indígenas como parte de la justicia. En resumen, el caso Vámaca Velázquez nos enseña algo muy poderoso, que las verdaderas reparaciones no se tratan solo de dinero, se trata de restaurar la dignidad, de asegurar la memoria histórica y de exigir un cambio real para que el horror no se repita. Y nos deja con esta pregunta, que es fundamental. Cuando el que comete el crimen es el propio Estado, ¿qué se necesita para que una nación pueda sanar de verdad? Este caso nos ofrece un mapa, un modelo de cómo se puede empezar a recorrer ese camino tan largo y difícil.